Qué lindo día, ¿no? ¿Están bien? Fresquito. Guillermo se fue, yo llegué. Yo volví ayer en avión a la tarde. Salió recontra retrasado, después me enteré que hubo una amenaza de bomba en el aeroparque. La cosa que en Bariloche me pasé un montón de horas, ya no sabía más qué hacer. Volviendo del Pichi Traful. Y hoy Guillermo ya debe estar allá, ya lo deben estar llevando para el hotel, hasta ahora ya debe estar en el hotel. Así que un tiempo hermoso, Dios también me dio la posibilidad de ministrar al equipo, casi 60 personas que están trabajando allí todos los días, no de dar los devocionales a los turistas, sino hablar directamente al equipo. Fue un tiempo muy lindo. Me fui el sábado pasado de acá, viajamos domingo a la madrugada, había 37 grados y medio, ustedes saben la temperatura que hubo el domingo. Llegué a Bariloche, había 8 grados, lluvia y viento. Me llevé un montón de ropa de verano que no usé. Me estuve vestido con lo mismo porque estaba muerto de frío todos los días. Lunes lluvia, frío, 1 grado. El martes lluvia, frío. Y toda la semana frío. Pero a partir del miércoles salió el sol. Así de que bueno, pero la verdad que es un lugar maravilloso, un lugar hermoso para reflexionar, para descansar. Así de que bueno, y accesible por sobre todas las cosas. Por el otro lado, les quería comentar, ya que me dio acá Fernando el pie, en este momento está acá un hermano flaquito que yo unas veces los traje, se los presenté, está en Pakistán con la esposa, están haciendo un viaje previo, la esposa es centroamericana y fueron a ver un poco el área de trabajo que iban a implementar allí en la iglesia, conocer la familia de Akash, y ella, una cultura totalmente distinta a la musulmana, ¿no? Así de que, bueno, vamos a ver, esperemos que se adapte. Así de que, bueno, están volviendo en marzo y si Dios quiere, en un año y pico, están viajando para allá para servir al Señor. Los encomendaremos a la obra misionera allí en Pakistán, al matrimonio. Muy bien, ahora vamos a lo nuestro. La verdad que es una alegría cada vez que puedo venir. Es de esas iglesias que no me tienen que invitar mucho, simplemente abrir la puerta y vengo. Pero bueno, como decía Fernando, es medio complicado y es un poco el tema de este mensaje que yo quisiera compartir hoy. Los domingos, al estar solo, se complica, y más en este tiempo de tanta reestructuración. Y como título a una serie de estudios, de sermones que estuve dando, le puse tiempo de reconstruir. Si alguno los quiere seguir, yo no voy a tener tiempo de detenerme en cada uno. Están en la página de la iglesia, si no ponen tiempo de reconstruir, Carlos de la Llave, y por ahí voy a aparecer. Van, y es una serie de sermones que surgieron del libro de Ageo. Creo que es un libro, Ageo, que lo conocemos, debe ser uno de los profetas que más conocemos, y hay textos claves que utilizamos para estimular a la gente al trabajo. Y cuando terminó el año, como nos pasa siempre, hacemos una evaluación de lo que pasó. Y la verdad que, siéndole sincero, fue muy desafiante para mí. Y tuve que buscar mucho la presencia de Dios. Porque mirando hacia atrás lo que nos dejó la pandemia, que todavía nos lo deja, hermanos que se han ido de la iglesia, otros que dejaron absolutamente de venir y desaparecieron y no sabemos por qué ni dónde están, otros que se han enfriado, otros que directamente se conformaron con, no entendieron lo que es iglesia, y no lo digo por ninguno de los que están aquí en el Zoom, por favor, pero no entendieron la importancia de congregarse, que la iglesia es estar juntos, es ministrarse unos a otros, es el abrazo, es el beso, es el compartir, es el orar con el hermano, es recibir los símbolos de mano de otro hermano. Bueno, parece que no lo han entendido y muchos se han quedado en la casa y prefieren verlo por televisión tomando un cafecito, un mate, en chancletas. Bueno, no sé, cada uno dará a Dios razón de sí. Pero evidentemente ha sido un tiempo en el cual, como pastores, como ancianos, como líderes, como iglesia, hemos tenido que reestructurarnos. Y también es un tiempo maravilloso. ¿Por qué? Porque si bien
como después voy a comentar más adelante, una vez tiene un poco de nostalgia por algunas cosas de antes, del pasado. También es un momento de replantearnos qué es la iglesia y de replantear nuevamente las actividades. Yo este año suspendí a todo, le dije, no quiero que hagan nada sin volver a replantear la actividad. Así que va a haber un replanteo total de todas las actividades de la iglesia, de los líderes, todo. Porque dijimos, vamos a volver a empezar. Si algo nos dejó la pandemia es entender algunas cosas, darle valor a cosas que por ahí no le dábamos y otras cosas que por ahí le dábamos valor, nos dimos cuenta que no son tan esenciales. Entonces es buen momento para madurar en esta área, para reconstruir, para evaluar, para ver si la iglesia está verdaderamente en función de las necesidades de la gente. Y volver a reconstruir. Dios nos llama a reconstruir la iglesia, luego de este tsunami que pasó por la iglesia y que todavía seguimos sintiendo sus coletazos. Y orando al Señor, terminé el año evaluando y bastante apesadumbrado, porque había muchas cosas en mi corazón. Y orando, el Señor me guió a un pasaje de Isaías que luego lo voy a compartir. Y este mensaje que tantas veces he enseñado, el libro de Ageo. Y quisiera compartir nada más que 2 o 3 aspectos porque el tiempo no nos va a dar. Como veo, el reloj está detenido o está activo. No, está activo. Está bien. Entonces, bueno, voy a tratar de ceñirme al horario. Y encontré consuelo en estas palabras. Encontré guía, encontré un rumbo, encontré la voz de Dios hablando a mi corazón para saber cómo encarar un nuevo año, cómo reestructurar, cómo volver a edificar. Y el libro de Ageo ustedes lo pueden leer, capítulo 1, capítulo 2, es la palabra de Dios al pueblo. Ustedes creo que estaban estudiando, me dijo Guillermo Nehemías, ¿no? Han estado estudiando, entonces saben de ese regreso luego de la cautividad para reconstruir la ciudad, el templo, los muros, etcétera. Esos 3 deportaciones o regresos a Jerusalén. Y a mí me llamó mucho la atención en el libro de Esdras, en el capítulo 3, verso 11, hay un versículo que dice así, que Esdras es un libro que tendríamos que leer para entender un poco todo este tema de la reconstrucción. Y dice allí en el 11, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Y estaban gozosos y emocionados porque habían empezado a echar las bases del templo. Pasaron 16 años y Dios le dice a Ageo, mira, hay un mensaje que hay que darle al pueblo. Y el mensaje ya lo conocemos. Les dice Ageo al pueblo, este pueblo, dice el Señor, alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Por tanto, dice, deténganse en su camino, reflexionen en sus caminos, analicen su estilo de vida. Y siendo muy breve en esto, porque sería cada mensaje de estos 4 mensajes que Dios da al pueblo a través de Ageo para detenerse, quisiera que pensemos por un momento en este primer mensaje y en el segundo. Vamos a nada más un par de cosas decir. Pero vemos aquí que el pueblo había entrado en un egoísmo. Todo el material que le había sido dado por Dios, porque no tenían nada, y provisto para la edificación del templo, lo habían utilizado para sus casas. Pero no solo para hacerse una chocita. La palabra de Dios habla de casas artesonadas, con arte, con techos especiales, con cedros del Líbano. No era simplemente una casa, está hablando de casas lujosas. Y la casa de Dios está vacía. La casa de Dios seguía en ruinas. Tan solo habían echado hacía 16 años los cimientos. Pasó la emoción, pasó la alegría, la alabanza, ¿y qué pasó después? Y creo que tendríamos, este primer mensaje nos replantea a dejar el egoísmo de lado. Miren, la iglesia se reconstruye entre todos, sin críticas, sin comentarios. Hay que poner el lomo, hablando en criollo. Cada uno de ustedes, hermanos,
es necesario en la reconstrucción. Cuando el pueblo recibe el mensaje y Dios toca sus corazones a través del Espíritu y de su palabra, dice que todo el pueblo, desde los líderes políticos, religiosos y hasta el último del pueblo, entendió que había que reconstruir, entendió que había que trabajar. Ahora, el trabajo no era de una sola persona, no era solo de los líderes religiosos o de los líderes políticos como Zorobabel, sino de cada persona del pueblo. Y la pregunta que yo quisiera hacerte en este momento es por qué a veces tenemos tanto tiempo para nuestras cosas y la casa de Dios está en ruinas o la casa de Dios está desierta. ¿Por qué le doy tanta importancia a mi tiempo, a mi espacio, a mi familia, a mi trabajo, a mi estudio, a tantas cosas que no digo que sean malas, pero tengo tan poco tiempo, tan poca pasión, tan poca dedicación para la obra de Dios? ¿Cuánto tiempo das de tu vida a la obra del Señor aquí en este lugar? Mirá, Dios nos ha capacitado. Estaba compartiendo con el equipo esta semana el libro de Jeremías. Y dice allí que el Señor, cuando llama a Jeremías a los 20 años, le dice, y ese texto que lo hemos utilizado tanto para defender la vida desde antes de la concepción, yo te formé en el vientre de tu madre y yo te conocí. Cada uno de nosotros, hermanos, Dios nos ha formado, nos ha conocido. Aún antes de que naciéramos, Dios ya nos amaba. Dios ya nos conocía y tenía un plan y un proyecto maravilloso para cada uno de nosotros. Y a ver si somos claros, Dios nos salvó con un solo propósito: ser para su gloria, servirle, ministrar. Y Dios nos ha equipado espiritualmente con dones, talentos y habilidades para que lo pongamos en su servicio y para servir a los demás. Si vos no estás cumpliendo con esto, estás cerrándole a la vida. No tiene sentido lo que puedas hacer. Acá el profeta es tan claro: miren, ustedes se ocupan tanto de sus cosas, pero ¿sabe lo que pasa? Nada los sacia. Aún el sueldo se les licúa, se va como por un saco con un bolsillo roto. Nada de lo que hacen produce, nada de lo que hacen produce satisfacción. Si pongo al Señor como primero en mi vida, su obra, su servicio, y puedo empezar a ejercitar los talentos y los dones que Él me dio, ¿saben qué pasa? Empiezo a encontrar sentido a mi vida y descubro la clave del éxito de la vida. Si vos no estás sirviendo al Señor, no estás sirviendo para nada. Es duro, pero es así. Porque el Señor me salvó con un propósito: ser luz, anunciar el Evangelio, ser parte de esta familia maravillosa, y dio dones y capacidades para que sirva, para que ayude con mis dones y capacidades, distintos totalmente de los de otro hermano, para colaborar. Mira, somos siervos de Dios, y un siervo que obedece a su amo, quizás en la antigüedad algunos morían siendo siervos, otros quizás eran liberados, pero nosotros como cristianos no tenemos tiempo de caducidad en nuestro servicio. Servimos a Dios hasta el día que estamos en su presencia y aún después, porque le serviremos eternamente a través de la adoración, de la alabanza. Ahora, es bueno entender que no hay jubilación para la obra de Dios. Dios me da una bendita posibilidad. A esta edad que tengo ya empezamos a pensar, yo ya me tendría que haber jubilado. Pero mucha gente cuando compartimos así me dice, pero ¿y qué vas a hacer en tu casa? Y si te jubilás, ¿qué vas a hacer? Yo por lo menos hago esto, hago el otro. Y una de las grandes crisis de las personas que se jubilan es que después entran en la vida pasiva y no le encuentran sentido porque vienen de una vorágine, de repente al otro día se levantan, no se tienen que levantar para ir al trabajo, no tienen que... Y produce una crisis profunda. Y vemos tantas personas en las plazas esperando ahí o en los centros de jubilados, jugando a las cartas, esperando que la vida se les termine. Pero la vida del cristiano no es así. La vida del cristiano tiene un propósito que es eterno. No caduca. Al contrario, yo digo, Señor, quiero jubilarme, quiero dejar la tarea
secular para poder hacer tantas cosas que tengo para hacer para vos. Podemos visitar, podemos llamar, podemos preocuparnos, podemos acercarnos a los ancianos, a los pastores, para ver de qué forma puedo ser útil en la obra de Dios. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Ageo lanza un llamado muy claro a vos y a mí, y a su propio pueblo, que llega a cada uno de nosotros, si somos perceptivos y sensibles a la voz de Dios, de la necesidad de dedicarnos a la tarea que Dios nos ha asignado. Somos siervos. No debemos permitir que las dificultades, los enemigos, las inclinaciones egoístas nos aparten de las responsabilidades recibidas por Dios. Dios te ha llamado, Dios me ha llamado para un servicio específico, para una tarea específica. Es un llamado recibido desde lo alto, es un llamado que nos confronta y que debemos de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Quizás pensás que ya hiciste todo, quizás pensás que, no, a veces hablo con él, no, pero yo cuando era joven, que los adolescentes, ahora no, hermano, Dios te necesita en todo momento de tu vida. No pienses nunca que terminaste de servir al Señor, porque siempre hay cosas para hacer. Es un noble llamado y nos habla del carácter de cada uno, porque debemos de estar dispuestos a servir. Las consecuencias que fue para el pueblo fueron catastróficas, no solo en la economía personal, sino también a nivel económico como nación, porque Dios no bendecía y todo caía en saco roto. Quizás en tu vida pase eso, le estés dando tanto tiempo a otras cosas en lugar de la obra de Dios y resulta que te das cuenta que nada te satisface. Es porque estás equivocado. Tenés que buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, las cosas justas, lo que Dios quiere que hagas. Dios tiene un plan, un propósito, un proyecto y tenés que transitar por él. Cualquiera que desarrolla cualquier trabajo, estamos sirviendo a Dios a tiempo completo. No es necesario ser un misionero. A veces decimos, yo sirvo un misionero, está sirviendo a Dios a tiempo completo. Todos somos misioneros a tiempo completo. En la escuela, en el trabajo, en el médico, haciendo la cola para que nos atiendan en los consultorios, cosa que visito bastante últimamente. Y tenés tantas oportunidades de servir. Cada uno de nosotros tenemos que desempeñar el servicio de Dios. Ninguno es pequeño, ni ninguno es pequeño el trabajo que podamos realizar para Él. Para Dios es mucho. Si algo me llama la atención de las iglesias de Apocalipsis, las que tienen esas cartas a las iglesias, las que tienen más elogios, menos elogios o críticas. Pero todas dice algo el Señor, yo conozco tus obras. Y hermano, Dios conoce tu corazón. Y Dios sabe lo que haces aún en el secreto, aún donde nadie te ve. Aquello que parece que vos hacés y que esperarías que lo reconozcan, o aquello que vos podés hacer en secreto, en silencio, sin ser notorio, Dios lo ve. Dios lo premia, Dios lo evalúa. Hay dones que por ahí son más, más llamativos que otros. Pero todo don que se ejerce para la gloria de Dios, aún en las pequeñas cosas, tiene un tremendo valor para Él. Dios ve todo, Dios conoce y Dios premia. Si no servís como cristiano, es una contradicción, porque el cristiano, el discípulo, tiene que servir. La actitud debe ser como el Señor. El Señor, ¿se acuerdan que dijo? Yo no vine a ser servido, sino que vine a servir y a dar mi vida. Si vos como cristiano no ejercitas tus músculos espirituales sirviendo al Señor, ¿sabés lo que pasa? Te debilitas. Debilitas el uso del don. Debilitas tu vida espiritual. Debilitas tu crecimiento cristiano.
Y va produciendo en vos una debilidad que se hace cada vez más notoria. Cuando yo estoy ejercitando el don, cuando estoy trabajando, cuando estoy siendo parte, cuando estoy poniendo lo mejor de mí, empiezo a crecer, empiezo a madurar. La gloria del Señor se empieza a mostrar en mí y me siento satisfecho. No hay que dar excusas. Esta gente daba excusas y no servía. Tenemos que ser responsables, tenemos que comprometernos. Dios nos llama a la responsabilidad y al compromiso, dos palabras que están ausentes de la vida cristiana de muchos. Cuando hablamos con las personas y decimos, mirá, necesitaríamos esta tarea, vos tenés la capacidad para realizarlo, lo que experimentamos es que no hay responsabilidad. O que no hay compromiso, toman la responsabilidad y luego al poco tiempo abandonan. El Señor quiere que seamos maduros, responsables, comprometidos con su obra, no dejar los trabajos a medias, no abandonar cuando hay síntomas de desánimo o cuando tenemos circunstancias contrarias. Miren, la obra de Dios, y lo dice allí en Tesalonicenses Pablo cuando habla sobre cómo comenzó la obra con los tesalonicenses, en la iglesia de Tesalónica. Dice, con arduo trabajo. La obra del Señor se hace con arduo trabajo, con lágrimas, con sacrificio. No es sencillo. Dios le dice, a ver si entienden. Paren en sus caminos, reflexionen sobre su estilo de vida y pónganse a trabajar. Hay que reconstruir. Suban al monte, traigan madera y empiecen a reconstruir. Basta de excusas, basta de egoísmo. Basta de egocentrismo. Tiene que ser cristocentrismo. Tenemos que velar por los intereses del maestro. Tenemos que involucrarnos en su negocio. Basta de pensar en nosotros. Traigan madera y reconstruyan. No era fácil, había que subir al monte. No es que llamaban por teléfono y venía el delivery del corralón con los materiales. Tenían que subir. Tenían que cortar, tenían que preparar la madera y luego bajarla. No hay reedificación sin sacrificio, sin trabajo, sin lágrimas, sin lastimaduras. Cuando construyeron el templo de Salomón, se hizo con cedros del Líbano. 30.000 personas mandó Salomón para que colaboraran en el desmonte y en la preparación de los cedros para traerlos, que eran carísimos, para traerlos para construir el templo. Esta gente podría haber dado las excusas de decir, bueno, pero ¿sabes lo que pasa, Señor? Nosotros queremos para vos lo mejor. Queremos la excelencia. Entonces, no vamos a venir a traer esa madera de pino, esa madera que hay allá arriba, pero no tenemos la capacidad ni el dinero para comprar cedro del Líbano. Y el Señor, ¿qué les dice? A ver si entienden. Lo importante es que reconstruyan con lo que tengan. No será cedro del Líbano, será pino. Pero a ver si me entienden. El arquitecto soy yo, la obra es mía, el que decido soy yo. Ustedes tienen que poner las fuerzas para traer esa madera. A veces, hermanos, queremos construir con lo mejor, pero no podemos. A veces miramos nuestras iglesias y decimos, ¿cómo me gustaría que esta área tuviera un súper responsable o una persona, tal o cual persona, y personas excelentes en lo que hacen? Pero algo que he aprendido en mi vida, que Dios nos llama a reconstruir con lo que tenemos. Con hombres y mujeres que estén dispuestos a trabajar, a comprometerse, a responsabilizarse, que sean espirituales, porque la obra de Dios no se hace solo con capacidades humanas, se hace con espiritualidad. Y eso es lo que tenemos que tener. Después el resto lo hace el Señor. No busquemos los ideales, no busquemos los cedros del Líbano, empecemos a construir con lo que tenemos. Aunque sea una maderita media, pero bueno, el Señor se encarga de ir puliendo para que la casa sea excelente. Hay un pasaje que me asombra, me maravilla, y es Proverbios 27, 19. ¿Y saben qué dice Proverbios 27, 19?
En el agua se refleja el rostro. En el agua se refleja el rostro. Y en el corazón se refleja la persona. Proverbios 27, 19. ¿Y sabes lo que me dice acá? Que así como el agua refleja lo que soy, refleja mi rostro, en el corazón también yo reflejo lo que soy. Y mira, yo soy un convencido que si Dios no mueve tu corazón, no se va a poder reconstruir. A veces uno pasa tiempo hablando con la gente, exhortándola, teniendo mensajes quizás duros, y vemos que aquellos que, viste, a veces decís, bueno, este es para él, porque no hace nada, porque calienta el asiento, porque no viene. Y vos pensás que hiciste una gran cosa, y te das cuenta que sigue igual. ¿Por qué? Porque su corazón revela su carácter. Cuando no hay amor por el Señor, cuando no hay amor por la obra de Dios, mira, no cantemos, Señor te amo, Señor te amo, Señor te amo, si la casa del Señor está en ruinas, si la casa del Señor está desolada, si no estoy haciendo nada para el Señor, porque eso es hipocresía. El amor hacia Dios se manifiesta en amor hacia su obra, en ese espíritu sacrificial que nos enseñó Jesucristo. Él dio todo, hasta su vida. ¿Qué estamos poniendo de nosotros? Todo pasa por el corazón. El corazón refleja tu carácter, algo que vimos en esta pandemia, como nunca lo he visto, el corazón de los hermanos. Dios desnudó a los hermanos y mostró su corazón. Aquellos que parecían súper comprometidos, maravillas de maravillas, mostraron que su corazón no había pasión, no había amor. Y otros fue activado y reactivado su corazón. Recibieron un shock eléctrico y se pusieron a activar. Tu corazón es la fuente de las motivaciones. Tu corazón revela verdaderamente lo que sos. ¿Estás trabajando para el Señor? ¿Estás colaborando a reconstruir? Mira, hay tantas cosas que podemos hacer. Que el Señor toque tu corazón. Y que así como en el agua ves tu rostro y te ves tal cual sos, así el Señor cuando mire tu corazón, vea un corazón apasionado por sus cosas, con pasión con la obra de Dios, interesado por la obra de Dios, por la obra del Señor. Subir al monte es estar en paz, es estar en comunión con Dios. Siempre el monte es un lugar donde las personas se iban a encontrar con el Señor, donde Dios se revela, donde Dios transforma. Recordamos Moisés, volvió con su rostro brillante, lo tuvo que cubrir. Los discípulos en medio de la confusión, en medio de tener desánimo, cuando el Señor les había dicho que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que morir y se desmoronó toda su perspectiva y sus expectativas sobre lo que sería, el Señor los lleva al monte y se transfigura, muestra su gloria, corre por un momento su humanidad y muestra su divinidad. Y en el monte siempre es un lugar donde yo me encuentro con Dios, donde me separo, donde me aparto, porque es el único lugar donde puedo encontrar paz, donde puedo encontrar respuestas, donde puedo encontrar guía, dirección. Es el único lugar, la intimidad profunda con Dios, que puedo escuchar y conocer la voluntad de Dios. ¿Querés saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Pregúntale a Dios. Pero ¿cómo le voy a preguntar si no subo al monte? Si no tengo ese tiempo de intimidad, de comunión. Es el momento que nos ayuda a tomar las mejores decisiones de nuestra vida. Es el lugar donde la gloria del Señor se manifiesta, nos transforma, nos cambia. Miren, no hay fórmulas mágicas en la vida cristiana. Lo dije un montón de veces y lo he dicho acá también. Todo lo que nos asombra y hemos visto del Señor, sus milagros, sus palabras, su sabiduría, es producto de lo que no vemos. De ese tiempo, horas, noches que el Señor pasaba a los pies de su Padre. En esa intimidad profunda que se manifestaba después en sus acciones. Subir al monte es un poco estar a la altura de Dios, es ver las cosas como Dios las ve. A veces pienso como en un dron. ¿Vieron? Ahora se usan mucho los drones. Y vos ves esas imágenes panorámicas con los drones
Y decís, claro, yo desde acá no veo todo el panorama, pero con un dron veo todo. Bueno, cuando subo al monte y empiezo a entender el proyecto, la voluntad de Dios, empiezo a ver las cosas como Dios las ve. Dios se revela, Dios me muestra. Ahora, tan solo la visión de Dios viene para aquellos que desean recibirla, que están dispuestos a buscarlas, que están dispuestos a pasar tiempo en el monte. Dios tiene una visión para cada iglesia. Oremos por nuestros líderes para que el Señor, en oración y en comunión con Él, pueda mostrar la visión para esta iglesia, como para Floresta, como para cada uno. Debemos de ser conscientes. Dios, cuando estamos en el monte, nos revela la verdadera situación de la iglesia. Nos muestra lo que está pasando y nos da las herramientas y las posibilidades que tenemos que articular para poder cambiar esa realidad. Dios nos da la estrategia cuando estamos en el monte. Yo, como les dije, estaba bastante mal cuando terminó el año. Y necesité tanto de Dios para estas cosas y para saber cómo encarar el próximo año. Y ahí el Señor me habló a través de Ageo y a través de otro pasaje que yo les pido que, antes de leerlo, una mención nada más del capítulo 2, ¿no? Dice allí, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Dice el verso 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esto que le pasaba, vamos a ir al libro de Esdras. Vamos a leer el pasaje porque si lo leemos va a ser mucho más claro que lo que yo les pueda decir. En el capítulo 3 de Esdras, perdón, 3 de Esdras, versículo 11. Y con esto vamos terminando ya. Y cantaban alabando y dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo, era el tiempo que estaban colocando los cimientos del templo, ¿no? Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en voz alta, mientras muchos y otros daban voces y gritos de alegría. Y no se podía distinguir entre el clamor de la alegría y la voz del lloro, de los llantos, porque mientras que el pueblo clamaba con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos, también estaban los otros que lloraban. Si nosotros nos fijamos, Ageo le plantea y le dice a la gente, ¿ustedes se acuerdan de la gloria pasada? ¿Recuerdan la gloria pasada? Y está muy relacionado con Esdras. Porque tenemos dos actitudes, hermanos. O mirar el pasado y llorar, o mirar el futuro y pensar las cosas asombrosas que Dios puede hacer. Ahora, la palabra es muy clara. Dice, ¿recuerdan lo del pasado? Bueno, ya pasó. Lo que voy a hacer es mucho mayor, porque es mi casa, es mi gloria, es mi obra y no es de ustedes. Y el pasaje que trajo tanta paz a mi vida y que lo he leído infinidad de veces, pero ¿vieron cuando a veces un pasaje te golpea en especial? Es un pasaje que me mandó un pastor. Específicamente me lo mandó el hermano Carlos Ruiz, pastor de las iglesias galesas en el sur. Nunca me manda pasajes. Sí tenemos una cierta amistad, pero nunca me mandó un pasaje. Y no sé cómo, me mandó este pasaje. En medio de mi confusión y oración y
pedir la voluntad de Dios. Y me vino me mandó nada más que el pasaje, no me dijo ni hola, ¿cómo te va? Mandó el pasaje. Y el pasaje es de Isaías 43, 18, que lo saben de memoria. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria cosas antiguas. Es aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Me trajo una profunda paz, porque uno tiene cierta añoranza por el pasado. Como les dije, de ver la iglesia los domingos llena, de ver el pullman lleno, de ver gente parada atrás, a volver a la iglesia y ver tantos espacios vacíos por diferentes razones, incluso hermanos que han muerto en la pandemia. Es una carga emocional. Y escuchaba al hermano Salvador de Lutri, al pastor de Lutri, decir que durante este tiempo muchos pastores lo llamaron justamente con esta preocupación. ¿Qué hacemos? La membresía se ha mermado, hay gente que se fueron, iglesias donde las personas desaparecieron, donde otras muestran apatía. Y escuchando un mensaje del hermano Pérez Millo, decía exactamente lo mismo. Dice, cuando él llega en la iglesia de él, de Vigo, y decía a los hermanos, les hablaba, dicen, ¿se acuerdan cuando estaba lleno? Mírenlo ahora. Y él hablaba justamente también de Ageo, y decía, es tiempo de reconstruir, es tiempo de reconstruir. Ahora, ¿sabés lo que pasa? El pasaje de Isaías es claro. Si vos te anclás en el pasado, te afligís, te amargás, te agarra la nostalgia y no avanzás. Te quedaste ahí. Aun si el presente fuera promisorio y glorioso, todavía hay gente que sigue viviendo en el pasado. Porque te acordás. Aprendamos de lo bueno del pasado, pero ya pasó. Porque si no, si me centro en el pasado y me anclo en el pasado o me proyecto hacia el futuro, un futuro incierto que tan solo me va a generar ansiedad, me pierdo lo que dice acá y me gusta la versión NBI lo que dice. ¿No te das cuenta que ya estoy haciendo cosas nuevas? ¿No las viste? Claro, no las vio. No las vio porque estaba pensando en el pasado, pensando en el futuro y te perdés el presente. Y cuando mirás el presente, lo que Dios está haciendo hoy en la iglesia, tenés que dar gracias a Dios. Porque estamos, porque volvimos, porque gente se convierte, porque hay nuevas alternativas. El pasado quedó atrás. Aprendamos de él para no cometer los mismos errores. Pero ¿sabes lo que dice el Señor? Lo que yo tengo para vos por delante es mucho mejor. Es mucho más glorioso, es mucho más grande. Pero vuelvo a lo de antes, no hay fórmulas mágicas. ¿Sabés qué necesita el Señor de vos y de mí? Hombres y mujeres dispuestos, con un corazón que ame a Dios. Nunca más vuelvas a decir, Señor, te amo, si no estás dispuesto a servir. Nunca más participes de los símbolos, porque los símbolos nos hablan de comunión, de sacrificio, de entrega, de servicio. No seamos hipócritas, no seamos calientabancos, no seamos personas que vienen o critican o miran el pasado. Seamos partícipes de este presente y seamos parte del futuro glorioso que Dios quiere hacer. Han pasado cosas tan raras en esta pandemia. Gente que se fue a otros lugares en medio de la pandemia, que no lo termino de entender. Otros que, como dije, ya no vienen más. Otros que pintaban bien, hablando en criollo, y no sé, ya no pintan, se desdibujaron. Pero también se han incorporado personas nuevas. Y cosa curiosa, se empezó a congregar gente por Zoom, nueva. No sé, esas cosas raras de toda esta nueva normalidad en la cual nos hemos metido, ¿no? Pero Dios está haciendo cosas nuevas. Mira, es como en tu vida. En tu vida tenés que aprender a gozar de lo que Dios está haciendo.
No pensés en lo que perdiste. No pensés en el pasado, pensá en este presente. Dios te da salud, más o menos, te da una familia, te da comida, te da vida, te da la posibilidad de abrir los ojos a un día tan hermoso como hoy. Que no te genere ansiedad el futuro, porque el futuro está en las manos de Dios. El Señor, como dice allí en Mateo 6, sabe perfectamente lo que necesitamos. No nos preocupemos, no nos genere ansiedad. Él tiene cuidado de nosotros. Eso me tiene que dar paz. Tampoco me ancle en el pasado pensando en lo que ya no tengo o lo que podría haber tenido, sino empezar a disfrutar del presente. Ser protagonista del presente y ser parte del futuro. Que el Señor nos bendiga. Habría tanto para decir en estos 4 mensajes que el Señor da al pueblo, pero yo quería compartir esto porque el Señor lo habló a mi corazón. Fue de estímulo, fue de aliento, fue de fuerzas, porque uno se plantea, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué pasó? Algo tengo que ver en todo esto, y seguramente quizás no hice las cosas todo lo mejor que debería haberlas hecho, pero me da paz saber que la obra no es mía y que Dios utiliza madera, aunque sea esta, no un cedro del Líbano, quizá un poco apolillada, no sé, pero lo importante es ponerla en sus manos. Son los 5 panes y los 2 peces, es lo que tenemos, es lo que Dios transforma, con lo que Dios se glorifica. No necesita superministros, necesita siervos con un corazón de siervo que le ame y que le diga, Señor, acá estoy. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer? Gracias, Señor, por este presente. Gracias por el pasado. Pero, Señor, más gracias por lo que vas a hacer. Seguramente el Señor te va a asombrar en este año. Orá por la iglesia, orá por los hermanos, orá por las autoridades. Dejemos la hipocresía de lado, dejemos el egoísmo y empecemos a pensar en la obra de Dios. El Señor te puso aquí porque te quiere a tiempo completo. No solo en tus tareas, sino también en la obra de Dios aquí en el Buen Pastor. Terminamos con una oración. Cada uno sabrá qué parte del mensaje le toca. Tan solo decirte, pará en el camino, reflexiona. Varias veces se lo dice el Señor por medio de Ageo al pueblo. ¿Cómo es tu estilo de vida? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué te dio Dios para poner en su obra, para servir, para compartir? Amado Dios, tu palabra es tan clara y tan desafiante. Pasajes tan conocidos, pero cuánto bien nos hace meditarlos. Constantemente necesitamos ser exhortados por ti. Sentir que el Espíritu Santo nos sacuda, Señor. Nos haga poner la mirada en tu obra, en la mies, en el arado. Mirar hacia adelante, Señor. A veces nos pasamos quejando de lo que pudo ser, de lo que fue nuestra vida en otro momento, o de las cosas que no tenemos, o que perdimos quizás en esta pandemia. Pero nos olvidamos de gozarnos en lo que vos nos das cada día, en tus misericordias que son nuevas, en tu fidelidad, en tu protección, en tu cuidado, en tu provisión. En esta familia maravillosa que es la iglesia de la cual formamos parte. Y Señor, tu palabra es tan clara, no digas que me amas, sino amas a tus hermanos. Y el amor a los hermanos se demuestra ministrando, sirviendo, utilizando los dones, los talentos que vos nos diste para el servicio de los demás. Señor, te pido por cada familia aquí presente, por cada persona que toque su corazón, que el Espíritu Santo le conmueva, le haga reflexionar. Y Señor, que puedan tomar hoy firmemente el compromiso de comprometerse mucho más, de ser responsables por la obra de Dios en este lugar. Bendice a los líderes, a los ancianos, a los pastores, para que tengan, Señor, allí en el monte una visión clara de tu voluntad y tu propósito para la iglesia. Señor, somos tan débiles, tan necesitados, pero qué paz nos da saber que es tu obra y no la nuestra, que el proyecto es tuyo.
Señor, danos la sensibilidad para saber qué vos tenés para cada uno de nosotros en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Señor, queremos ser absolutamente dependientes de ti. No dar ningún paso sin estar seguro que vos nos mostrás el camino. Señor, derrama tu bendición. Gracias porque nos vamos a asombrar por lo que estás haciendo, pero aún por lo que harás. Y porque la gloria, Señor, que viene va a ser mucho mayor que la que pudimos haber tenido. Pero depende de cada corazón y de cada hermano que esté dispuesto a orar y a comprometerse en el servicio para vos. Que a ti sea la gloria, Señor, la honra y la alabanza en este día. Gracias, Señor. Bendice también la reunión allí en Floresta, que estarán hablando de tu palabra y habrá personas, Señor, para que también estés tocando los corazones. A ti, Señor, sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.